A veces, basta un sonido, un objeto familiar o un momento aparentemente trivial, y de repente vuelves allí, de vuelta a una época en la que todo parecía más sencillo, transcurría más despacio y se sentía más auténtico. Todos envejecemos, minuto a minuto, día a día. Y con cada año, las cosas que una vez dimos por sentadas se transforman en recuerdos que hoy parecen casi extraños. Quizás aún recuerdes cómo la música no empezaba con un simple clic, sino con un suave crepitar. O cómo los viajes familiares no se hacían en subes, sino en largas berlinas familiares, repletas de maletas, mapas y paciencia. Entonces, nadie sabía que estas cosas cotidianas desaparecerían un día, en silencio, sin despedirse. Si algunos de los próximos recuerdos te resultan familiares, no es casualidad. Es una señal de que llevas un tiempo observando este mundo. Adentrémonos juntos en 10 cosas que antes estaban en todas partes y hoy casi solo existen en nuestros pensamientos. 1. Discos de vinilo. Hubo un tiempo en que la música no salía simplemente de un pequeño dispositivo en el bolsillo. Se sacaba un gran disco negro de la funda, se sujetaba con cuidado por los bordes y se colocaba en el tocadiscos. Luego, se bajaba lentamente la aguja y antes de que sonara la primera nota, se escuchaba ese suave crepitar. Ese preciso momento hacía que el vinilo fuera tan especial. La música entonces no solo se sentía como sonido, sino como un ritual. Los discos de vinilo fueron durante décadas la forma más importante de escuchar música, también en toda Europa. El sonido cálido y completo se diferenciaba claramente de lo que más tarde ofrecieron los casetes o los CDs. Se escuchaba un álbum de principio a fin, sin botón de saltar, sin distracciones. Cada disco contaba una historia, y uno se tomaba el tiempo de escucharlo. Quien lo recuerda sabe lo conscientemente que se vivía la música antes. Aunque el vinilo celebra hoy un regreso, ya no es lo mismo que entonces. Antes era lo cotidiano, hoy es nostalgia. Y precisamente por eso, los discos de vinilo encabezan esta lista. 2. Berlinas familiares, coches tipo familiar. Antes de que los SUVs dominaran las carreteras, la berlina familiar era el corazón de cada familia. Estos coches largos, con un gran espacio de carga, representaban la libertad, las vacaciones y los viajes interminables por las autopistas europeas. Detrás, los niños se sentaban entre bolsas y maletas. Delante, los mapas de carreteras estaban sobre el salpicadero, y cada viaje se sentía como una pequeña aventura. La berlina familiar era práctica, robusta y justo lo que se necesitaba. Se podían abatir los asientos traseros, cargar más equipaje o simplemente llevar a toda la familia. En muchos países de Europa, este coche formaba parte de la vida cotidiana de forma natural. Hoy casi han desaparecido, reemplazados por vehículos modernos con más tecnología, pero menos alma. Quien recuerda estos coches, recuerda también un tiempo en que estar de viaje era más importante que llegar rápido. 3. Invasión británica. A mediados de los años 60, algo nuevo llegó de repente a través del Canal de la Mancha. Jóvenes bandas de Gran Bretaña conquistaron radios, tiendas de discos y la mente de toda una generación. Los Beatles estaban a la cabeza, pero fueron solo el principio. Su estilo, su música y su actitud se sentían frescos y se diferenciaban claramente de todo lo conocido hasta entonces. Esta llamada invasión británica no solo cambió la música, sino también la moda, el lenguaje y la forma de vida de los jóvenes, tanto en Europa como en EU. El rock y el pop se volvieron más rebeldes, más libres y más directos. Para muchos, fue la primera vez que la música significaba más que entretenimiento. Se convirtió en una identidad. Quien recuerda esta época sabe lo fuerte que la música podía unir a generaciones enteras. Fue un cambio cultural que no solo se escuchó, sino que se vivió. 4. Fiestas de fondue. Había noches en las que no solo se comía, sino que se compartía tiempo sentados a la mesa. Las fiestas de fondue eran especialmente populares en los años 60 y 70 en muchas partes de Europa.
En el centro había una olla con queso o chocolate fundido, y cada uno mojaba pan o frutas. No se trataba tanto de saciarse como de la convivencia. La fondue era lenta, acogedora y unía a la gente. Uno se quedaba sentado, hablaba y reía, mientras el queso burbujeaba suavemente. Eso es precisamente lo que hacía especiales esas noches. Con los años, las fiestas de fondue desaparecieron de la vida cotidiana, reemplazadas por hábitos alimenticios más rápidos y prácticos. Quien lo recuerda, recuerda también una época en la que comer era una experiencia social y no un punto en la agenda entre dos citas. 5. Mocasines Penny. Había zapatos que no necesitabas explicar. Te los ponías y simplemente encajaban. Los mocasines Penny pertenecían exactamente a esta categoría. En los años 60 estaban extendidos por toda Europa, especialmente entre estudiantes y jóvenes adultos. Suficientemente elegantes para ocasiones especiales, pero a la vez cómodos para el día a día, se convirtieron rápidamente en una parte esencial de muchos armarios. El pequeño detalle en el empeine, la ranura para una moneda, los hacía inconfundibles. Estos zapatos representaban un estilo que no era ni ruidoso ni llamativo. Se llevaban con pantalones de tela, vaqueros o incluso con pantalones cortos, sin pensarlo mucho. Los mocasines Penny eran sencillos, atemporales y siempre adecuados. Aunque nunca desaparecieron del todo, hoy recuerdan sobre todo una época en la que la moda era duradera y no tenía que reinventarse cada temporada. 6. Caritas sonrientes y primeros emoticonos. Mucho antes de que los mensajes se llenaran de coloridos emojis, existían simples caras amarillas con dos puntos y una boca curvada. La carita sonriente aparecía en carteles, chapas y camisetas, y representaba el buen humor, el optimismo y un estilo de vida pacífico. En toda Europa, este símbolo era omnipresente y comprensible al instante, sin necesidad de palabras. En los años 80, la carita sonriente incluso encontró su camino en el mundo digital, cuando el informático Scott Fahlman propuso representar emociones en el texto con caracteres simples. De esta idea surgieron los primeros emoticonos, que hacían la comunicación más personal, aunque técnicamente eran extremadamente sencillos. Precisamente ahí residía su encanto. Quien recuerda esta época sabe lo especial que era expresar emociones con unos pocos caracteres. La carita sonriente era más que una imagen. Fue una señal temprana de cómo el lenguaje y la vida cotidiana estaban cambiando lentamente. 7. Peinados colmena. En los años 60 no se podían pasar por alto. El peinado colmena se alzaba alto sobre las cabezas y era una declaración clara. Representaba la elegancia, la confianza en uno mismo y el deseo de destacar. Especialmente en Europa, este look marcó la imagen de toda una generación de mujeres que redefinieron la moda y el estilo. Este peinado no era para gente con prisa. Necesitaba tiempo, laca y paciencia, pero eso es precisamente lo que la hacía tan especial. Quien la llevaba demostraba que la apariencia y la presencia eran importantes. Hoy, el peinado colmena parece casi exagerado, pero entonces era un símbolo de su tiempo. Quien recuerda estos peinados, recuerda también una época en la que la moda era atrevida y la individualidad se hacía visible. 8. Color Forms. Para muchos niños, los color forms eran pura magia. Figuras de plástico fino y colorido que se adherían a superficies lisas sin pegamento y podían reorganizarse una y otra vez. Se podían crear escenas, inventar historias y cambiarlo todo en cualquier momento. Precisamente esta libertad hizo que los color forms fueran tan especiales y populares en muchos hogares europeos. En lugar de reglas fijas, solo había fantasía. Ciudades, granjas o aventuras enteras surgían sobre un fondo simple. Con el tiempo, estos juguetes desaparecieron de las habitaciones infantiles, reemplazados por pantallas y juegos digitales. Pero el recuerdo de horas de juego sin tecnología sigue vivo para muchos hasta hoy. Quien lo recuerda sabe lo creativo y tranquilo que podía ser jugar antes. 9. Juguete Slinky. No se necesitaban pilas, ni pantalla, ni instrucciones. Un simple muelle de metal bastaba para fascinar durante horas. El Slinky
Se movía aparentemente solo escaleras abajo, giraba, caía y aún así se levantaba una y otra vez. Para muchos niños en Europa, este juguete era una pequeña maravilla de la física. Precisamente por ser tan simple, permaneció en la memoria. Se podía ver cómo se movía el muelle y cada vez parecía un poco mágico. Hoy apenas se ven slinkies, pero el recuerdo de este placer sencillo ha permanecido. Quien lo recuerda, recuerda también una época en la que un juguete no tenía que ser más que una buena idea. 10. Juego Twister. Twister era uno de esos juegos en los que nunca se estaba quieto. Una gran alfombra en el suelo, círculos de colores y una simple instrucción como mano derecha en amarillo. No se necesitaba más para desatar el caos y las risas. En muchos salones europeos, Twister era simplemente parte de los cumpleaños, noches familiares y fiestas. Con cada ronda, las posiciones se volvían más incómodas y el equilibrio más difícil. Precisamente eso era lo que lo hacía tan atractivo. Uno se reía de sí mismo y de los demás mientras intentaba no caerse. Hoy en día, estos juegos parecen casi anticuados, pero representan una época en la que jugar juntos era más importante que la perfección. Quien recuerda Twister, recuerda momentos llenos de cercanía, movimiento y diversión genuina. Quizás te hayas reconocido de inmediato en algunas de estas cosas. Quizás de repente te vino una imagen, un sonido, una sensación que no habías experimentado en mucho tiempo. Eso es precisamente lo que hace que estos recuerdos sean tan poderosos. No nos recuerdan cuántos años tenemos, sino lo que hemos vivido. A una época en la que muchas cosas eran más tangibles, transcurrían más lentamente y se sentían más auténticas. Envejecer no significa perder algo, significa poseer una historia. Cada disco, cada juego, cada coche y cada moda fue un pequeño capítulo de ella. Y aunque estas cosas han desaparecido hoy, siguen viviendo en nuestras mentes y en esos momentos en los que de repente sonreímos sin saber exactamente por qué.